Bueno, muy buenas tardes. Tengo el enorme gusto y el honor de presentar a estos distinguidos panelistas y sin pérdida de tiempo vamos con el primero de ellos, el doctor Manuel Esteban Rodríguez Juárez, que viene de Córdoba, con el tema El hacedor de juicios. Bueno, si la garganta me deja, yo quería contarles una historia de un personaje de mi provincia, muy conocido en el ámbito tribunalicio como el hacedor de juicios. Al igual que en la obra de Jorge Luis Borges, El hacedor y otros relatos, donde nos narra la historia de un personaje que paulatinamente iba quedándose ciego y a medida que perdía la vista creaba fantásticos relatos que entretenía a la gente. Hacía una terca neblina, le borró las líneas de las manos, el cielo se quedó sin estrellas y el suelo se hizo inseguro a sus pies. No es la primera vez que Borges hace referencia autobiográfica en su obra. ¿Se acuerdan en el poema de los dones que dice que nadie transforme en lágrima o reproche esa manifestación de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche? Sin embargo, el hacedor de juicios no era un Borges, no era un personaje que beneficiara a la humanidad, sino era un personaje siniestro que se dedicaba a inventar juicios para beneficiarse económicamente. Y había descubierto que en el sistema procesal de Córdoba el legislador, al regular sobre el abuso procesal, reguló únicamente el abuso en el proceso, es decir, la litis temeraria, aquel que durante el trámite de un proceso mantuviera una conducta dilatoria, obstructiva, perturbadora. Y no sancionaba al abuso del proceso, aquel que litigaba sin razón valedera, el inventor de juicios. Y esto tiene una razón histórica en mi provincia. Cuando se modifica el Código Procesal, el legislador encamina todo su esfuerzo a eliminar la mora judicial. En nuestra provincia se vivía como un verdadero drama la morosidad o la lentitud de los tribunales. Yo a mis alumnos siempre les digo en la facultad que no es nada nuevo, ni es patrimonio de los cordobeses, y les cito la famosa escena primera del acto tercero de Hamlet, ¿se acuerdan? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Se acuerdan? ¿La han escuchado? Bueno, la frase en realidad es un poquito más larga. Ahí, a diferencia del gran Calderón que decía que la vida es sueño, Shakespeare nos habla del sueño de la muerte como una forma de escape que tienen las personas para eludir las grandes tragedias de la vida. Dice, morir, dormir, tal vez soñar. Si no fuera por el sueño de la muerte, ¿quién podría soportar la pérdida de un ser querido, la ignominia de una traición o la lentitud de los tribunales? Vemos cómo ya en aquella época, dentro de las grandes tragedias de la vida, se imponía la moda judicial. Y esto lo sabía el hacedor de juicios, no porque hubiera leído Hamlet, sino por el conocimiento popular. En mi provincia hay una especie de maldición gitana que dice que tengas un juicio aunque lo ganes, por todo el problema que trae acudir o que lo traigan compulsivamente a un proceso judicial. Y el hacedor sabía también que la única sanción, entre comillas, por inventar un proceso judicial era la imposición de costas frente al rechazo de la demanda. Pero también existe en nuestra provincia un instituto que se llama el beneficio de litigar sin gastos, que dentro de los beneficios que prodiga no solo lo exime del pago de los aportes previsionales, tasa de justicia, gasto de diligenciamiento de prueba, sino de las costas del proceso, las incidentales y la del proceso principal. Y también conocí a este personaje que podía trabar, en función del beneficio de litigar sin gasto, cualquier medida cautelar sin necesidad de ofrecer la contracautela. Un ex vocal del Tribunal Superior graficó esto diciendo que el que litiga asistido con el beneficio de litigar sin gastos parece una especie de kamikaze con seguro de vida, porque puede hacer todo lo que quiera con un bis de indemnidad. ¿Qué hacía el hacedor? Inventaba procesos porque conocía que los pequeños comerciantes, sobre todo los almaceneros de barrio, los denominados autoservicios, los minimercados, tenían un margen de utilidad neta que no superaba el 5% de la caja. Y nuestros tribunales, en una medida cautelar que se llama intervención de caja, autorizaban una retención de hasta el 30% del producido bruto diario del negocio. Mediante una simple operación aritmética, el hacedor sabía que estos
comerciantes demandados podían aguantar 3, 4, 5, 6 meses interveniendo la caja antes de ingresar en cesación de pago, es decir, antes de ceder a su pretensión. Y el otro problema que tenían era si planteaban un incidente de revocación cautelar, la condena en costas, según nuestra ley arancelaria, el honorario del abogado, el principal rubro de las costas ahí, era en función, como son incidentes con contenido económico propio, en función del monto de lo cautelado. Y el monto de lo cautelado superaba el monto de la demanda, que ya era muy grande, porque con un 30% que se calculaban los intereses y las costas. Es decir, si eran vencidos en el incidente revocatorio cautelar, el afectado podía tener un perjuicio mayor que si perdía el juicio, entonces no planteaban la revocación cautelar. Y en nuestra provincia también había otro personaje. Había un juez que tenía la loca pretensión de introducir justicia al sistema judicial. Fíjense que locura agregarle justicia a la justicia, ¿no? Este personaje había escuchado las ideas de los activistas y le gustaba eso del juez director del proceso, de un juez comprometido, de un juez que estaba en cada una de las causas y no era un mero espectador del proceso. Sin embargo, veía con asombro que el cautelado no se defendía, el demandado no se defendía, y en nuestro ordenamiento adjetivo no hay ninguna norma que permita en las medidas cautelares la actuación oficiosa del tribunal. A diferencia del Código de la Nación que sí lo tiene, nosotros ni aún la medida trabada indebidamente. Y este juez, que si bien quería ser un juez activista, no quería aplicar la ley del encaje. ¿Ustedes saben lo que es la ley del encaje? Lo que como ley se le encaje al juez en la cabeza. Eso lo dice el Quijote, en la segunda parte le da un consejo a Sancho, cuando Sancho es designado gobernador de una ínsula barataria, en recompensa a esa promesa que le había hecho el Quijote, Sancho le toca ser juez en un proceso. ¿Se acuerdan? No se conocía en esa época el espíritu de las leyes de Montesquieu, la división de poderes, la división de funciones, y el Ejecutivo ejercía funciones jurisdiccionales. Y previo a que Sancho falle, el Quijote le aconseja, le dice, por favor, aplica la ley del hombre, la ley de Dios, la ley natural, pero nunca la ley del encaje, lo que como ley se te encaje en la cabeza, no inventes el derecho. Y este juez no quería inventar el derecho, y se veía atado de manos hasta que descubrió que el sistema jurídico no solo está compuesto por normas, por leyes, que el sistema jurídico también tiene principios, tiene orden público, tiene moral, tiene buenas costumbres, tiene fines que tutelar. Y en función de eso, que una conducta formalmente correcta o apegada a la ley puede ser también antijurídica. Y traspoló lo que es la teoría del abuso del derecho al ámbito del abuso procesal. Cuestión que en Córdoba lo mataron, aviso, porque creen que no se puede aplicar la teoría del abuso del derecho en el abuso procesal. Sin embargo, puso fin a las andanzas de el hacedor o el inventor de pleitos. Y hoy, les cuento, el hacedor de pleitos está jubilado. Lo único que no vive de una magra jubilación de abogado, sino que vive de las jugosas rentas que obtuvo de ese cuantioso capital que hizo estafando a pequeños y honrados comerciantes. Me hubiera gustado terminar con un final feliz, como dice la nata, donde el chico besa a la chica, pero no es ficción, es realidad, o por lo menos nuestra realidad. Muchas gracias.